Gracias por seguir con nosotros en los trabajos de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos directamente a este conversatorio, el rol de los medios de comunicación en los procesos electorales. Damos la más cordial bienvenida al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Me permito presentarles a nuestras distinguidas invitadas. Se trata de la directora general de Asuntos Electorales de Grupo Televisa, Dora Alicia Martínez Valero. Bienvenida. Y con gusto saludamos a quien es comunicadora, titular del noticiario matutino Así las Cosas en W Radio. Se trata de Gabriela Barquetín. Bienvenida. Cedemos el uso de la voz al moderador de esta presentación, el magistrado Felipe de la Mata. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. La verdad es que estoy muy honrado de estar en esta mesa, además con una persona que creo que todos o casi todos oímos todas las mañanas, ¿no? Entonces, de verdad, y que además está haciendo un esfuerzo doble porque nos consta que anda mala de la voz. Entonces, pues muchísimas gracias, Gaby, de verdad. Y muchas gracias, estimada Dora, que estoy seguro que eres una de las justiciables que más han tenido que ver con este tema y de los problemas que existen en torno a esto que dicen que existe, y no estoy seguro, que tiene que ver con el modelo de comunicación. A ver, vamos a apretar el botoncito, si hay por ahí una presentación. Bueno, si no, no importa, yo les platico la presentación. A ver, yo no sé, hay personas que piensan que existe un modelo de comunicación política. Pero si hubiera un modelo de comunicación política, pues veríamos justamente un método, una estructura, veríamos una serie de reglas, digamos, orientadas de alguna manera, donde no solamente se impongan derechos, obligaciones, deberes, en pocas palabras, un estatuto. Pero no, pareciera que más bien lo que tenemos es una serie de restricciones. ¿Y de qué se tratan de las restricciones? Pues fundamentalmente son prohibiciones. ¿Prohibiciones para quiénes? En mucho para los particulares. Prohibiciones de contratar tiempo aire en televisión y en radio. Pero esto es complicado porque además les pones la prohibición y además, vamos a decirlo, la adquisición de tiempo aire del lado negativo, vamos a decirlo, ¿no? Tiene la consecuencia de que puedes anular un proceso comicial. Bueno, ya vamos un poco lento en relación a esto, entonces mejor se las voy a platicar nada más, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, si un particular adquiere tiempo aire, o en su caso, de alguna manera una televisora, una radiodifusora, sí, gracias, una radiodifusora o una televisora le da tiempo aire a alguno de los candidatos, se puede anular la elección. Y esto, por supuesto, es una de las cuestiones que nos encontramos constantemente como modelo de comunicación. Por otro lado, tenemos el tema de la calumnia electoral, lo cual es una de las cosas más, ¿cómo decirlo?, curiosas que existen, porque ya no hay calumnia penal, difícilmente habrá calumnia civil, pero existe la calumnia electoral, lo cual hace que los periodistas estén constantemente en posibilidad de ser denunciados por calumniar, lo cual ha sido también un tema complejo. Y por no decir la cuestión de los actos anticipados de campaña que se encuentran prohibidos. Y entonces muchas veces los periodistas, las radiodifusoras y las televisoras tienen el problema de en qué momento pueden hacer, por ejemplo, entrevistas. Y ese es el problema de una serie de restricciones que no se encuentran muy contextualizadas. Me parece que la jurisprudencia de Sala Superior ha pasado por dos momentos. Un primer momento donde había una posición, si bien liberal, se veía el problema desde una perspectiva restrictiva. Y así tuvimos al menos 3 casos en los cuales se sancionó específicamente a partidos políticos o a personas por salir en noticias, ¿no? Ya fuera en el programa justamente en un programa de noticiero de Televisa, en un programa que tuvo que ver con una cadena de deportes y también en una telenovela. Ahora, es que es curioso. Me parece también que la jurisprudencia de Sala Superior ha evolucionado. Yo pensaría que es una jurisprudencia hoy día francamente liberal,
que potencia las libertades de los derechos políticos de todas las personas, pero sobre todo en su posibilidad de ser informados. Así, han habido varios casos en los cuales la Sala Superior y las salas regionales han protegido el periodismo de espectáculos, el periodismo de parodia, por supuesto, a los periodistas. Inclusive se ha establecido una jurisprudencia en torno a lo que hemos llamado el manto jurídico protector de la labor periodística. ¿Qué significa eso? Significa que tiene a su favor una presunción de licitud y que en su caso tendrá que ser la otra parte la que compruebe que la labor del periodista es, digamos así, contraria a derecho. En fin, entonces estamos no exactamente con un modelo, pero sí que tenemos una serie de restricciones e incentivos perversos, entre otros el incentivo perverso de la nulidad que se encuentra en la Constitución. Y esto genera problemas operativos, pero bueno, seguramente pues los que tienen que operar el tema tendrán más que decir que yo respecto de esas cuestiones, ¿no? No sé quién quiera hacer uso de la voz primero. Bueno, pues primero que nada agradecer, magistrado, y a la sala la invitación. La verdad es que también es un gusto, yo también oigo a Gaby y también es un gusto compartir el espacio con ella. Y pues sí, yo abonaría un poco, yo también tengo una presentación, pero no la quiero decir como tal cual, pero yo coincido en muchas de las cosas que ha dicho el magistrado, y yo creo que también hay que ver cómo está el ecosistema en los medios. Creo que aquí tengo un… Miren, cuando se hizo esta reforma electoral, el ecosistema de los medios está de este modo: hogares con internet el 10%, y ahora en 2018 lo verde oscuro es 2006 y lo verde claro es 2018. Hogares con acceso a TV en televisión abierta, fíjense, había muchísima televisión abierta y miren ahora. Hogares con acceso a televisión de paga, había, pero no había tantos como los hay ahora, y hogares con acceso a radio. Entonces, vean el contraste de cuando nació este modelo, cómo estaban los medios. Era absolutamente distinto, había un ecosistema completamente distinto, y además hoy tenemos nuevos, digamos, nuevas plataformas, nuevos medios tradicionales y digitales, pero así es, digamos, como estaba en la reforma y cómo está hoy, que hay, por supuesto, un contraste bien grande. Pero también hay que preguntarnos cómo se informa la gente, porque de acuerdo con los datos que se tienen, por ejemplo, del IFT, el 64% recibe las noticias a través de teleabierta, el 43% en internet, o sea, si se fijan ya está muy elevado, y el 38% en radio, aquí tenemos. Y en menos de 10 años, el tiempo promedio de una persona en internet creció de 3 a 8 horas. Entonces, es completamente hoy un nuevo modelo. Pero además, el 97% de los usuarios de internet buscó información de las elecciones del año pasado, de las del 2018, en redes sociales, a pesar del riesgo que siempre hay de redes sociales de tener pues la posverdad o el fake news, que pues siempre ese es un riesgo. ¿Qué ocurría en previo a la reforma de 2007-2008, que derivó de la elección de 2006? ¿Qué había en los medios? Pues los partidos políticos podían contratar básicamente lo que quisieran, y el gobierno podía contratar también libremente y promocionarse todo el tiempo. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues los partidos, ya lo dijo aquí el magistrado, los partidos tienen prohibida la contratación, el INE es el único administrador de los tiempos de Estado en el proceso electoral, y el gobierno pues también tiene sus limitaciones, y ahora hemos visto algunos casos recientes con esta cosa de las mañaneras, que si se pueden o no se pueden, y que si se pueden en proceso o no se pueden en proceso. Pero digamos que eso es lo que está, este es modelo o no, esto es lo que existe, esto es lo que con los medios, lo que tenemos que vivir en el día a día. Y bueno, pues afortunadamente esta nueva composición de la sala, tengo que decirlo, ha sido mucho más liberal en poder facilitar que el modelo funcione y opere, pero también hay que decir que de algún modo el modelo se ha venido quedando atrás, porque el problema ya no es la radio y la tele. Ahora, hoy en la mañana escuchaba en esta misma feria
el problema hoy son las redes sociales, es el internet, digamos que se han mudado hacia allá y entonces la radio y la tele pues de algún modo ha quedado como un modelo restrictivo, pero que ahí sigue y que a veces pues no es lo que necesariamente la gente ve o escucha. Y aquí quiero decirles, por ejemplo, el INE ha tenido pues unos casos como concretos de donde se ha tenido que ser restrictivo, porque el modelo es restrictivo, no, eso no lo podemos negar. Y, por ejemplo, ha sancionado a los presidentes de los partidos políticos por tanta promoción en los spots o en los tiempos que tienen. O, por ejemplo, con el uso indebido de la pauta, cuando algún partido pautó cosas de la Cruz Roja por lo del temblor, o bien cuando utilizaron, por ejemplo, imágenes utilizaron la pauta para combatir o usarlo como de réplica con un periódico, en el caso concreto del Universal. Y bueno, previo, insisto, a la composición de esta sala, pues teníamos sanciones por debates, el caso de Jalisco, se sancionó a la radio por los debates, se sancionaba a los medios de comunicación por algunas notas periodísticas, por entrevistas, por las cortinillas. Yo no sé si recuerdan estas famosísimas cortinillas que pues sancionaban, incluso por las transmisiones en vivo, con lo que pasó con las vallas de los estadios de fútbol, que sí, y pues que la verdad es que pues uno no sabe para dónde va la pelota y entonces pues no podemos tener como una cámara arriba nomás para que una panorámica, sino, y eso pues realmente ahí es donde hubo sanciones. Sí creo que ahora, insisto, se ha facilitado mucho más el modelo y han flexibilizado más esta sala con este manto protector a los comunicadores, pero siguen ahí las recomendaciones de organismos internacionales que nos dicen que hay que cambiar esto, que puede ser o no el modelo. Pero algo que a mí también me preocupa es, miren, esto es cómo han venido las quejas y las investigaciones a los medios de comunicación. En 2008, 350 iba como variando un poco. El año pasado hubo 207. La verdad es que es muchísimo. Y la verdad es que además estos generan… De este total de los 482 que se han acumulado, el 95% han sido no sancionados, o sea, no los han sancionado, pero sin embargo sí generan todos estos actos de molestia de ir a preguntarle al comunicador y decirle, oiga, usted vendió la entrevista, la regaló, o sea, o sí está haciendo un verdadero ejercicio periodístico. Entonces, realmente creo que ahí es donde puede estar la problemática de este modelo con la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque no dejan de haber estos actos de molestia a los particulares, que a fin de cuentas los comunicadores también son particulares, pero además ellos hacen un trabajo del día a día y me parece que esa es una de las cosas que habría que revisar, porque en ninguno de los 847 casos que no se sancionaron, tampoco se sancionó a los partidos políticos por denuncias frívolas. Entonces habría que ver ahí también que sí se generan los actos de molestia y hay toda una operación de las autoridades electorales para revisar esa parte, sin embargo, no hay la consecuencia por haber presentado una denuncia frívola o no. Algo que también ha habido, pues si ustedes los conocen, pues casos internacionales donde justamente otro tipo de información en otro tipo de plataformas generó desinformación y generó problemas a la hora de pues para muchos electores de votar. Y la verdad es que esta parte creo que nosotros la pudimos resolver muy bien en 2018 con esta cosa del verificado, que la verdad ayudó muchísimo, pero también la realidad es que a veces nos quedamos cortos. No siempre en los medios tradicionales es como tan ágil o tan rápido poder hacer como el fact-checking y a veces aún también en los medios tradicionales, que son mucho más, digamos, formales en tener la información y revisarla, pues en el día a día también eso se puede perder. Y por último, yo les quisiera decir que yo que lidio todos los días con el modelo, hoy creo que el modelo en algunas cosas abona y en otras perjudica. La gente tiene más información, pero no necesariamente la usa para tomar mejores decisiones. La gente sí puede tener más fácil acceso a la información,
pero no necesariamente esta información es la información correcta y entonces también ahí la gente no necesariamente le sirve para tomar una decisión. Sí creo que el ecosistema de los medios de 2006, 2007, cuando se hizo la reforma, a hoy es un modelo completamente distinto. Sí creo que, y bueno, además así lo dicen los números, la radio y la televisión siguen teniendo mucha penetración. Sí creo que el INE hace bien en monitorear a los medios, pero hay muchas otras cosas que debiera monitorear y yo creo que con el caso de las redes sociales, por ejemplo, yo soy absoluta defensora de la libertad de expresión y no creo que se tengan que regular en sí mismas las redes sociales, pero sí creo que se tiene que regular el dinero que va a las redes sociales, donde hoy no hay una regulación de dónde viene ese dinero, digamos, ahí deberíamos de poner la mira y no en la limitación de la red social. Y algo importante que es que también deberíamos bajarle el acoso a los periodistas. Los periodistas en este país ya viven lo suficientemente acosados con temas de violencia y otro tipo de cosas, como para todavía sumarles la parte de electoral. Entonces, digamos que esos serían como mis comentarios a grandes rasgos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero decir que es el mejor té de jengibre que he tomado en mi vida, ¿eh? El mejor té de jengibre. A ver si ahorita me dan la receta porque es increíble. Porque hay que decirles que, sí, ayer estaba yo afónica y entonces hoy dije, bueno, sí voy, nada más que estoy un poco mal y me dijeron, te recibimos con un té de jengibre que ha sido una absoluta maravilla. Así que muchísimas gracias, además magistrado, gracias a todos por la invitación y gracias por supuesto por lo que ya adelantaste. A ver, desde que me invitaron yo les dije, yo no tengo la más pálida idea ni de las leyes ni de nada de eso, ¿sí? Es más, a mí cuando me dicen, híjole, ahí viene el periodo electoral y se puede hacer y no se puede hacer, no sé qué, me empieza a entrar así como el que me da, porque es más bien bueno, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Entonces, se los dije claramente, y aún así insistieron en que yo viniera, así que voy a platicar más poco desde mi experiencia como fenómeno de comunicación electoral y que creo que a veces hace falta en estas reflexiones. A ver, escucho un poco lo que están diciendo tanto el magistrado como Doralicia y está bien, digamos, habrá cosas que han mejorado y habrá cosas que están más claras y hay cosas que están menos claras, pero a mí hoy me sigue quedando poco claro o nada claro ¿qué pretendemos con una legislación en materia de comunicación electoral? No, a mí no me queda claro. Es decir, ¿qué estamos protegiendo o qué derechos estamos protegiendo o qué queremos construir? ¿A quién estamos hablando? Me parece que el gran ausente o la gran ausente en toda esta discusión es el ciudadano o la ciudadana. Aquí parece más bien a ver, ¿cómo vemos que no haya un negocio entre los medios de comunicación, los partidos políticos, entre los privados que si le pueden meter lana o no le pueden meter lana? Pero todo se queda como en esta parte como cupular, en donde necesitamos entender cómo funcionan, que si hay una entrevista, que si es pagada, que si no es pagada. Y no estoy negando la historia, yo sé perfectamente bien qué cosas suceden, pero en ningún momento se escucha qué pasa con el ciudadano. Todo esto ha ayudado a que tengamos un ciudadano mejor informado, más conmovido con la democracia. Hoy leía una encuesta que trae el diario El Financiero en primera plana, que se las recomiendo mucho si no la han visto, y es por estados de la República la satisfacción de los que viven en los estados con la democracia en sus estados y en el país. No, en primer lugar está Yucatán, pero Yucatán es una república aparte. O sea, yo creo que a Yucatán, más bien vayámonos de vacaciones a Yucatán y busquemos que se mantenga como está, pero porque en todo salen en primer lugar de satisfacción con todo. Pero si de ahí nos vamos para abajo, me llamó la atención, por ejemplo, que la Ciudad de México está en el penúltimo o antepenúltimo lugar de satisfacción de los ciudadanos que vivimos aquí con la democracia. Y muy bajo, cuando les digo en antepenúltimo lugar era un 20 y tantos % de satisfacción con la democracia la Ciudad de México. Un poco más abajo estaba Guerrero y yo no podía pensar, pues sí, Guerrero trae una serie de broncas diferentes, pero la Ciudad de México está en un antepenúltimo lugar. ¿De qué ha servido todo este mamotreto de si puedes hablar, no puedes hablar, tienen que entrar los spots, no pongas la cortinilla, quita la cortinilla, está pagada la entrevista, no, pero si vas a hacer un debate tienes que invitarlos a todos, no, pero si los invito a todos, entonces ¿qué? Pero si no habla nada, pues haz que hable, pellízcalo, pícale algo para que hable al mismo tiempo que el otro, pero no tiene absolutamente nada que decir. Bueno,
bueno, no importa, aunque no tenga nada que decir, pues no sé, cuéntale un chiste, haz algo para que platique. O sea, ¿de qué ha servido todo esto para una mejor democracia en el país? Y me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque sí, me parece que ha habido cosas que se han mejorado de manera sustantiva, es decir, transparentar, por ejemplo, los gastos, tener como mucho más claro cómo funcionan las cosas que otras. Pero, en verdad, yo quiero que ustedes no se asuman ni como especialistas en la materia, sino quiero que se asuman como un ciudadano o una ciudadana común y corriente, que se sube un día a su coche, que posiblemente va a llevar a sus hijos a la escuela o lo que sea, y que pone la radio, o que pone la tele en la mañana antes de salirse, y están en periodo electoral, y les sonrajan una cantidad de spots electorales, uno peor que el otro en términos de creatividad, ¿no? Y entonces, pues uno está ahí diciendo, híjole, pues esto ya acabará en algún momento, ¿no? En algún momento va a acabar. Y bueno, ya que acaba, pues el pobre o la pobre que sobrevivió te mienta la madre, ¿no? Pues yo me acuerdo perfecto el año pasado que me mentaban la madre y decían, es increíble la basura de que están produciendo. Con ganas de decir al aire, pero no estoy produciendo yo. O sea, reclámenle a quien está produciendo la basura. Eso no favorece en ningún momento una mejor calidad democrática en el país. Lo único que estamos protegiendo es que los partidos sientan que todos están siendo tratados más o menos igual. A mí que me tocó moderar el tercer debate presidencial el año pasado, era un poco de risa loca. Un poco de risa loca el debate sobre si los candidatos debían o no debían ir de guayabera, ¿no? Y entonces, ¿debían ir o no debían ir de guayabera? Y pues uno decía, era en Mérida. O sea, en Mérida o vas de guayabera o vas encuerado. O sea, no, pero entonces, ¿quién va a ir de guayabera? No, pues sí, uno dijo que sí voy de guayabera, los otros dijeron, híjole, no de guayabera, híjole, no, pues si tú no vas de guayabera, no, pues entonces tú de guayabera, no, pues entonces nadie de guayabera, y entonces de traje en Mérida, en un calor espantoso, ahí se nos fue la discusión, en la guayabera, en lugar de pensar en, a ver, hay un ciudadano y hay una ciudadana allá afuera que quieren tomar decisiones mejor informados. Y creo que debemos de dejar de ser tan paternalistas. La gente es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos. Porque en el momento en el que lo que nosotros estamos proponiendo es aburrido, son 1 millón de spots, no sé qué, no se quedan esperando diciendo, ok, voy a escuchar el spot porque a través del spot me voy a enterar de algo. No, evidentemente no. Están las redes sociales, está la conversación en calle, está la conversación en las escuelas, está la conversación en casa y estamos perdiendo la enorme oportunidad de enamorar a la población con el proceso democrático. Cada vez hacemos más árido y más difícil el proceso democrático. Entonces, yo creo que más allá de que haya avances y de que qué bueno y que qué bueno que estamos teniendo algunas mejores cosas y otras mejores, es ponemos o no ponemos ya no a los partidos políticos, sino al ciudadano en el centro del debate. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de ciudadano queremos informar o cómo queremos que se informe? ¿Qué sí queremos proteger y qué no queremos proteger? Yo durante mucho tiempo, antes de que me invitaran al debate del año pasado, yo decía, a ver, en los debates anteriores, ¿qué era lo que se buscaba? Lo mismo que se busca con todas estas leyes. Era que se viera pinche y parejo. Entonces, tenías un escenario iluminado con un blanco intenso para que todos se vieran igual de feos. Todos tenían exactamente el mismo tiempo para hablar, paraditos, nadie podía interrumpir absolutamente nada. Y lo único interesante por ahí que surgió fue una edecán que llamó la atención. Imagínense lo mal que estaba todo. Poco a poco se fue como rompiendo con ese asunto, pero hubiera sido increíble, por ejemplo, que hubiesen debates, muchos debates, en donde la gente pueda participar, no formatos completamente diferentes, mucho más ágiles, menos atorados. Seguimos protegiendo a los partidos y a los candidatos y no estamos volteando a ver al ciudadano, es el que menos nos importa. Entonces, qué bueno que tenemos esta discusión. Yo no niego que durante mucho tiempo ha habido compra en tiempo de medios, ha habido un montón de triquiñuelas por ahí. Eso no lo estoy negando, la historia ahí está. Pero si queremos dar un paso hacia adelante, me parece que tenemos que ser qué modelo de comunicación política queremos en el país que permita que el ciudadano y que la ciudadana en verdad se informen, se enteren, les guste, se entretengan, quieran participar, debatan y no que protejamos tanto a los partidos y la relación con los medios de comunicación que se vuelve absolutamente espantoso.
Entonces, creo que esa es una pregunta que no nos hacemos. Siempre nos hacemos la pregunta de, ok, ¿hay que quitarle más tiempo o menos tiempo a los medios de comunicación? Híjole, ¿nos vamos a regular las redes sociales o no nos vamos a regular las redes sociales? Ya, regular Twitter o Facebook es un poco lo de menos. A ver, bueno, entonces ahora nos vamos a meter en WhatsApp. Ok, entonces ahora vamos a regular WhatsApp también. No, ¿cómo vamos a hacer para regular WhatsApp? Entonces, vamos a estar sobreregulando y sobreregulando cuando es cierto. Bolsonaro, por ejemplo, mucho de su triunfo electoral se debió al extraordinario uso que para sus fines hizo de WhatsApp. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos peleándonos con cuántos spots debemos de tener al aire? ¿Cómo lo tenemos que traer? No, es que ya tuiteó una vez, no, es que ya contrataron una granja de bots. ¿En verdad ya midieron lo efectivas que son las granjas de bots? Porque los que llevamos mucho tiempo, porque yo tengo una parte de hacer medios, pero tengo una parte académica desde hace muchísimos años, y desde hace muchos años me dedico a analizar lo que pasa en el entorno digital interactivo. ¿En verdad las granjas de bots funcionan? O sea, me dan ganas de decirles, oigan, están perdiendo una cantidad de dinero brutal porque ensucian la conversación, pero la gente sabe perfectamente bien cómo darle la vuelta a esos asuntos. Porque la comunicación hoy y la conversación no está sucediendo ahí. Entonces, vuelvo a insistir, ¿quién va a entender, por ejemplo, qué pasa con estos otros fenómenos, estas otras redes sociales? Lo que están haciendo, el tema de las redes nuevas, que son como mucho más de gente joven, cómo se están activando, eso no lo estamos poniendo en la mesa porque, insisto, el modelo de comunicación política que tenemos está pensado para proteger a los partidos, para proteger a los candidatos, para ver cómo la relación con los medios no se vuelve una relación más turbia, pero nunca escucho que en el centro esté el ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano queremos? ¿Más informado, menos informado? ¿Cómo se informa? ¿Qué quiere, qué no quiere? Y que además dejemos ser paternalistas. Creo que necesitamos entrarle a una discusión un poquito diferente. Y yo diría que esa discusión es más que oportuna cuando se están hablando de reformas electorales, ¿no? A ver, por ejemplo, yo no he escuchado una discusión que trate justamente de definir si se tiene que reesquematizar, en su caso, el modelo de comunicación, que yo digo que no existe, que más bien hay una serie de restricciones y en su caso de normas administrativas, pero un modelo en sí mismo no, y además un modelo donde está excluyendo el 40% de la comunicación, le hace la que se encuentra en redes, me parece pues sorprendente para llamarlo modelo, ¿no? Es decir, en el mayor de los casos será el modelo del 60% de la comunicación política, pero además, repito, un modelo donde sigue existiendo el concepto de calumnia electoral, no lo sé, ¿no? A ver, y sobre todo, la fórmula de spots funciona súper bien, es la mejor forma de comunicar. ¿Por qué no estamos preguntándonos todo el tiempo esto, no? No sé, vamos. Mira, yo coincido que existen demasiadas restricciones ya y creo que ahí los más perjudicados siempre es la audiencia, que a fin de cuentas es la ciudadanía. Por ejemplo, en la elección extraordinaria de Colima, pues Colima tienen, digamos, la misma red, Jalisco y Colima, ¿no? En el caso de nosotros. Y vimos cómo cuando vino la elección extraordinaria de Colima y se subieron todos los spots de los partidos políticos, y tuvimos que separar la red porque había elección extraordinaria, la audiencia se cayó terriblemente. La gente le apagaba mejor a la tele porque efectivamente los spots son muy malos. Y la misma programación estaba en Jalisco y en Jalisco se mantenía. Claro, tiene que ver con que creo que esta desconfianza que ha construido, por la desconfianza en la que ha construido pues todas estas normas restrictivas que existen en materia electoral, creo que esa desconfianza es la que siempre se toma en cuenta y que esa es la que no ayuda a que las cosas sean más fáciles. Por eso yo no sé si a alguien le interesa, y creo que los partidos políticos no van a poner nunca esto a cuestionarlo, porque pues tienen un ahorro importante de dinero cuando tienen acceso a los tiempos de Estado. Entonces, tú decías hace un ratito, no veo ninguna propuesta sobre el tema a los partidos políticos. No la va a haber. Y no la va a haber, ¿por qué? Porque los partidos políticos van a seguir teniendo en un proceso electoral. Por ejemplo, en 2018 tuvieron 56 millones, casi 57 millones de spots. Entonces, ¿cuánto cuesta 56 millones de spots? Los partidos políticos nunca van a querer cambiar este no modelo o lo que sea, porque a ellos son beneficiarios. Entonces, sí creo que
Y también lo digo como, pues también como muy claramente, también para muchos de los medios ha sido muy fácil decir, hay elecciones, bajo la cortinilla, paso los spots, no hablo de nada, cierro la conversación y no, porque así ni me denuncian, ni ando resolviendo quejas, ni nada. Entonces, nadie hable, todos se callan y que salgan los spots. También creo que eso también para algunos medios es muy, muy simple y muy fácil. Entonces, también creo que por ahí puede haber esta circunstancia de por qué no hay esta discusión. No les interesa. Es que lo que planteas es importantísimo, no hay un incentivo para que esto cambie. Yo no veo incentivos para que cambie. Así, digamos, como desde quienes en un momento dado pueden impulsar el debate, no hay incentivos. Es decir, los partidos políticos, ¿para qué lo quieren cambiar? Al final tienes un espacio gigantesco en donde puedes decir, porque además, en verdad, seguimos como en una dinámica muy analógica de la comunicación. O sea, creemos que por el hecho de que existe un spot, es como cuando, y no quiero aquí minar absolutamente ningún servicio que puedan tener de monitoreo de medios, pero cuando a ti te entregan en la mañana la síntesis de prensa, es lo más artificial del universo, ¿no? Porque entonces te entregan una síntesis, perdón, si hay aquí alguien que haga la síntesis, les juro que no quiero que haga la chamba, pero cambien un poco el formato, porque entonces te entregan la síntesis de prensa y entonces dicen, mira, hablaron de ti así, entonces tú vas viendo y dices, oh, no, pues sí, no, qué poca madre, no, sí. Bueno, cuando te das cuenta, en realidad igual es un artículo que apareció por ahí en la página 28A o en una de esas apareció en la página no sé qué, no es así, fue muy importante, pero es absolutamente artificial porque es recortado, sacado de su hábitat y te lo entregan en una carpeta. Y entonces te lo entregan en una carpeta y entonces en esa carpeta tú dices, híjole, sí hablaba un montón de mí, hablaba un poco de mí, no, qué poca madre, hay que ver cómo le contestamos, hay que ver no sé qué. Y eso ha fomentado un sistema muy perverso. Ha fomentado un sistema muy perverso de articulistas, hay que decirlo, de columnistas, de primeras planas, de colocación, porque satisface únicamente al que lo lee, y el que lo lee es el interesado, pero el resto de la gente… Yo me acuerdo hace un montón de tiempo cuando empezaba yo a publicar en aquel entonces en el diario El Universal, quien dirigía el periódico, Raimundo Riva Palacio, me acuerdo que estábamos platicando, y entonces, no, que sí, que estaba todavía, hace muchos años, estaba el debate de la transformación de los periódicos al mundo digital. Y entonces yo le decía, oye, es que yo no compro periódicos físicos, o ya casi no compro periódicos físicos. Y la razón es muy sencilla. O sea, el periódico físico me parece que es un objeto incómodo, sobre todo los periódicos grandes, es un objeto incómodo. O sea, en verdad tienes que tener como la actitud del señor o del jefe para poderte sentar en una mesa medianamente grande y poder leer esos periódicos. Porque si vas en algún transporte público, te lo avientan en la cabeza, ya estorbaste, no hay manera, son incómodos. Y los más chicos, tipo más tabloides y demás, pues sí, igual, pero en la medida en la que pude mudarme a digital, pues me parecía que era más fácil leerlo. La respuesta que se me da en ese momento es, pero es increíble que digas eso, porque entonces tú no estás leyendo cómo estamos jerarquizando nosotros la información en la primera plana. Entonces, en primera plana nosotros ponemos, es la nota más importante, es la menos importante, es la de aquí, no sé qué. Y le dije, pues sí, pero igual eso no me importa. Cómo jerarquizas tú la información no significa necesariamente cómo la estoy jerarquizando yo desde mi consumo. Y yo voy jerarquizando mi propia información de acuerdo a cómo la voy consumiendo. ¿Qué hago yo hoy? Yo me despierto diario a las 4 de la mañana, una cosa hermosa, una cosa muy bonita. Despierto a las 4 de la mañana y lo primero que hago es revisar Twitter, y lo hago así como en diagonal, tengo curadas una serie como de listas de periodistas, de medios, de México, de otros lados, y un poco revisar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en la madrugada? Si se estampó un avión en no sé dónde, si el Papa renunció, cosas que luego pasan en la madrugada. Luego reviso más o menos lo que hicieron los noticiarios de la noche, también muy rápido, o sea, los voy como así avanzando los noticiarios de la noche, y luego como por ahí de las 5 de la mañana ya puedo ver las columnas, ya puedo ver las primeras planas de los periódicos, entonces me aviento rápido las primeras planas de los periódicos y las columnas, y eso me permite darme una idea de cómo por dónde viene jerarquizada la información según los medios, ¿sí? Pero eso no significa que esa sea la conversación de allá afuera, lo que le importa allá afuera, ni que eso signifique que yo vaya a entrar en esa misma jerarquización de información. Entonces, volviendo un poquito a lo que estamos planteando en este momento es, bueno, ¿cómo logramos, digamos, como darle un giro que signifique que en verdad pensemos en lo que es útil para quien lo pueda consumir
Y no pensar que el ciudadano va a estar sentado diciendo, chin, los spots son espantosos, pero ni modo, los voy a ver porque los tengo que ver. Pero es absolutamente falso, hombre. O sea, hoy tenemos modelos de comunicación diferentes. El presidente se avienta una mañanera todos los días. Eso ha cambiado radicalmente el ecosistema informativo. O sea, hoy en la mañana habló del exministro Cosío primero, luego volvió a hablar. Eso hizo que la conversación cambiara en 3 minutos, ¿sí? Porque todos ya nos buscamos a Cosío entró al aire y dijo, no, yo no tenía nada que ver, no, sí tenía que ver, no importa. Pero en 3 minutos cambió todo. O sea, en ese momento yo cancelé otra entrevista que tenía porque le dije, Cosío, ¿quieres entrar al aire? Decir, sí, oye, ¿eres culpable? ¿No eres culpable? Di la verdad, ¿no? Oye, pues ya el presidente dijo que no eres culpable, que qué bueno que lo aclaraste. En 10 minutos te cambia todo el ecosistema informativo. Eso no está en ninguna de estas cosas, ¿eh? Si uno entra al sitio web, al Facebook del presidente, pues puedes ver que algunas de las mañanas tienen 1 millón de vistas. ¿Eso qué significa? Mucho, poco, regular, ¿cómo lo haces? Es decir, hay un ecosistema completamente diferente y seguimos contando spots. Y bueno, yo diría además de que, vamos a decirlo así, el sistema en verdad hay que replantearlo. Me recordaba yo hace poco, hace muchos años, y era otra comisión de quejas y denuncias, pero dictaron una medida, digamos, una medida precautoria, digamos, suspensiva, en torno a un video, me parece en YouTube, no me acuerdo bien, pero creo que era YouTube. Y entonces va el actuario al lugar correspondiente en Reforma, tienen una oficina, tocan la puerta y preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, venimos a pedirles que bajen este video. Y responden, perdonen, aquí vendemos publicidad, las oficinas corporativas están en Palo Alto, California o algo así. Y entonces la pregunta era justamente cómo dictar las medidas cautelares de forma rápida, de que sirvan, ¿no? Y que no tengan que pasar por procedimientos internacionales. Pero todavía diría más, que esa es la técnica. Están tan preocupados los que están creando el modelo de comunicación pensando en la radio y en la tele, que no se han puesto en pensar cosas como el algoritmo de Facebook, de Twitter, ¿no? Que sesga la información que recibe cada una de las personas que están viendo. Entonces, resulta que la persona probablemente políticamente se esté retroalimentando y ni siquiera se esté enterando. Entonces, pues eso es debate y eso es comunicación política y sobre todo, eso es modelo de comunicación. A ver, y vuelvo a decirlo, solo lo he dicho 2 veces, pero va la tercera. Y sigue existiendo la calumnia electoral, por Dios, que alguien la derogue, ¿no? Pero bueno. Mira, en la reforma de 2014 se discutió muchísimo este tema de la calumnia electoral y se quitó, digamos, de la Constitución, pero no se quitó de la LEGIPE, ahí sigue estando. Y además también hay que entender que la circunstancia de los procesos electorales, los candidatos, la gente lo que quiere es saber todo lo que se pueda de los candidatos. Y a veces incluso pues se inventan cosas. Cuando no le encuentran nada a un candidato, la verdad es que también es bastante pues común que le inventen alguna cosa. Justo por eso es que sigue existiendo la calumnia electoral. Y insisto, nuevamente, protegiendo o desprotegiendo, protegiendo a los partidos y a sus candidatos y desprotegiendo a la ciudadanía. Ahorita que comentabas este tema del spot, bueno, no era un spot, más bien del video en YouTube, en esa ocasión se generó algo que se conoce como el efecto Streisand, que es cuando tú intentas bajar una cosa, son como los gremlins, así salen y salen y salen y salen. Y eso fue lo que pasó, era en la elección de Veracruz y era una cancioncita que hablaba del gobernador de Veracruz y se volvió muy popular y no había forma de que eso se parara. Ahora también recuerdo, por ejemplo, una ocasión que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la empresa que bajáramos una entrevista de Joaquín López Dóriga al entonces gobernador de Puebla y nos dictaron una cautelar, evidentemente no la podíamos bajar de internet, estaba alojada en un servidor que ni siquiera estaba en México y nos dictaron la cautelar por 24 horas, no cumplimos la cautelar, nos amonestaron y luego ya yo decía, pues si no resuelve la sala de inmediato, o sea, vamos a tener que llevar al representante legal, se lo van a llevar detenido, porque además las sanciones son la amonestación, pero pueden llegar a detener, digamos, al responsable.
de una cosa que es imposible. Es imposible bajar una entrevista que está alojada además de hace 6 meses y que no tenía ninguna finalidad o no tenía una razón de por qué había que bajarla. La razón era porque el señor había dicho que pues, él tenía una aspiración a ser presidente de la República. Entonces, estas son las complejidades como del día a día de tener este tipo de restricciones que como decías tú hace un rato, pues sí, son restricciones solamente. Oye, y bueno, me encanta que insistas en lo de la calumnia, porque bueno, ojalá algo se haga al respecto. Pero además me da mucha risa porque si nosotros le preguntamos a la gente, y más en México que somos como muy del con permisito, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, en casa de mis papás, mi mamá se ponía muy nerviosa si discutíamos de política, muy nerviosa. Y entonces de repente decía, ya, aquí de eso no se habla. Vamos a comer, de aquí de eso no se habla. Eso ya fue hace muchos años, creo que ahora han cambiado un poquito las cosas, pero en general no somos un país que traiga una cultura del debate importante. Una cultura del debate me refiero a una cultura de la confrontación. Pensamos que el debate es pleito y que el pleito te va a llevar a un problema y que entonces mejor evítalo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí en lo particular, a mí ni siquiera me parece tan mal las campañas que sean campañas incluso de contraste o lo que llaman guerra sucia, como si hubiera una guerra limpia, pero bueno, lo que llaman de guerra sucia, pero a mí ni siquiera me preocupa tanto porque me parece que en un momento dado somos muy capaces de distinguir y de saber qué es lo que estamos consumiendo. Tú le preguntas a la gente, ¿qué quieres en un debate? Propuestas. En el momento en el que en un debate hay propuestas, la gente se duerme. Porque los debates también son espectáculos. Los debates también implican conocer por ejemplo, vuelvo al que me tocó moderar a mí, había 8, 9 temas. En 2 horas, con 4 candidatos y 3 moderadores, teníamos que abordar nada más desarrollo económico, salud, educación, medio ambiente, ciencia y tecnología y educación. En 2 horas, con 4 candidatos. Pues sí daba para un montón de propuestas, estarán ustedes de acuerdo, cuando además tenías que controlar. Entonces, claro, en ese momento, más que las grandes propuestas es, ¿podemos o no podemos identificar algo del carácter de la persona? ¿Cómo contesta? ¿Cómo reacciona? ¿Quién es? ¿Cuál es su temple? Eso es algo que, la verdad es que los debates, por ejemplo, en Estados Unidos lo tienen como muy desarrollado, de decir, a ver, lo que yo quiero saber es cómo es esa persona, no tanto lo que me está diciendo específicamente en ese momento. Entonces, yo reiteraría, primero, si no han visto una película que está en Netflix que se llama Nada es privado, se las recomiendo muchísimo. Es un documental sobre Cambridge Analytica que está extraordinario, porque es la mujer que manejó, digamos, como todo el tema de Cambridge Analytica, tanto para Brexit como para las elecciones en Estados Unidos. Vean eso y una vez que vean esa película, vuelvan a revisar esto de lo que estamos hablando y se van a ver en el espejo y van a decir, ternuritas. Es decir, estamos preocupados por los spots o por no sé qué, cuando hay sistemas muy complejos de procesamiento de datos que te pueden identificar exactamente dónde estás, quién eres, qué estás consumiendo, si eres indeciso o no eres indeciso de acuerdo a ciertos parámetros, y bastó con que tú contestaras una encuestita facebookera que dijera, ¿te gusta el helado de vainilla o el helado de chocolate? ¿Tú eres más buena onda o eres peor onda? Eso bastaba para que fueran armando tu perfil y te targetearan de manera directa con contenidos muy específicos para convencerte de temas. Tiene nada que ver con esto. Ahora, no se les ocurra tampoco, bueno, entonces vamos a legislar hasta ese punto. No, creo que tenemos que entender que hay un ecosistema informativo mucho más complejo, que quienes estamos del lado de los micrófonos, de la pluma, o lo que sea, pues vamos a encontrar la manera de decir lo que queremos decir, pero sobre todo que la gente va a encontrar la manera de consumir lo que quiere consumir. Y si ponemos en verdad al ciudadano al centro, habremos hecho un cambio importantísimo. En lugar de seguir pensando en, me faltan 5 spots, 7, calumnia, tenemos que decir, bájalo, ya me hizo una canción espantosa, quítala. Y como tú dices, quita la canción, es la mejor promoción que le pueden hacer a alguien. Bajen una canción, bajen un spot para que como hongos, ¡fup!, los tengas hoy ya no en YouTube, los tengas en WhatsApp. Vuelvo a insistir, revisen lo que hicieron en Brasil con WhatsApp y se van a sorprender profundamente de que fue una campaña que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho nosotros aquí. Y creo que en verdad hay una oportunidad, o así lo veo yo, para cambiar el chip en esta materia. Me parece que estamos llegando al final de nuestra mesa. La verdad es que me sentí un poco como si estuviera yo en mi noticiero favorito de la mañana. Pero bueno, no sé si pudiéramos... Oye, tus calcetines son una maravilla, permíteme. Es lo que digo. ¿No? La verdad, sí. No. ¿No? Pero
no sé si pudiéramos, pues, un mensaje final, ¿no? Una ronda donde digamos una cuestión, ¿no? Bueno, pues para concluir, yo solamente diría que yo también creo que se tiene que cambiar y que tenemos también que ser los ciudadanos, o desde el punto de vista de ciudadanos, de pedir y exigir que esto sea mucho más ágil para que de verdad sea información que nos pueda servir a todos. Y sobre todo también, pues, que en la medida en la que tengamos algún tipo de influencia con algún legislador cuando haya estas reformas, pues ustedes que también están aquí, pues que puedan, justo lo que decía Gaby, poner al ciudadano en el centro y dejar de proteger a los partidos políticos o sus candidatos. Sí, yo nada más agregaría que tengamos una mejor noción de cómo consumimos y qué hacemos o sea, todos los seres humanos que hacemos con la comunicación, con los medios, con las redes, etcétera, y tener en verdad mucho más mapeado este ecosistema informativo. Creo que va a servir más como insumo que querernos, digamos, apegar a un sistema analógico de emisor, mensaje, receptor, que hace muchísimo quedó rebasado, pero que parece que nuestras leyes no. Yo cerraría diciendo que qué bueno que no traje los calcetines del Capitán América hoy, pero que los traeré mañana. En fin, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. a ustedes. Gracias Muchas a todos. gracias. Agradecemos ampliamente a quienes participaron en esta presentación, pero le pedimos por favor muy respetuosamente a Gabriela Rubalcaba de la Escuela Judicial Electoral que haga entrega de los reconocimientos correspondientes a nuestras distinguidas invitadas y al magistrado Felipe de la Mata en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Continuamos con los trabajos de esta Feria Internacional del Libro. Por favor, no se vayan ni de la transmisión ni del auditorio José Luis de la Pesa. Por su atención, muchas gracias.